Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les doy la bienvenida para este programa de hoy, miércoles 19 de abril. Estaremos hablando sobre inteligencia artificial junto a Carlos Hernández y también con Iván Dacho. Quiero saludar especialmente a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo el diseño, el logo del Cuadrante Alfa. También un saludo especial a todas las personas que nos siguen en @Cuadrante Alfa en Twitter, como en el grupo en Telegram. Ya saben que nos pueden acompañar, nos pueden seguir, nos pueden escuchar en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Deezer, Amazon Music, YouTube y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan, nos ayuden a crecer para llegarle a cada vez más personas. Todos los enlaces, toda la información están en la descripción de este episodio podcast. Y le doy la bienvenida a @Iván Dacho, don Iván Dacho, nuestro asesor en temas tecnológicos. Bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muy buena tarde, Andrés, Carlos y seguidores del Cuadrante Alfa. Carlos para opinar del chat GPT. Ya saben, también pueden escuchar a Iván Dacho en el Cuadrante Deportivo. Él tuvo el lunes el último resumen que ha sucedido en el mundo del fútbol junto a Marlon, para que estén pendientes y lo escuchen. Y le damos la bienvenida al historiador Carlos Hernández, @Mediarse. Bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Hola, buenas tardes para la audiencia del Cuadrante Alfa. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Iván, por este nuevo espacio en el tercer capítulo sobre inteligencia artificial. Así es, capítulo tercero. ¿Es la inteligencia artificial el fin de la humanidad? ¿La inteligencia artificial representa ese fin para la humanidad? Ha sucedido mucho, ha crecido algo, se ha dado a conocer. Yo creo que ya muchas personas saben de qué se trata en términos generales, y es que se ha estado hablando del tema de las IAs, de ese chat GPT, de ese Midjourney, de Stable Diffusion, de cómo se están generando imágenes, de cómo alguien puede escribir algo en un chat de GPT o en el chat de Bing, por ejemplo, de Microsoft, hacerle preguntas, redáctame un cuento, escríbeme una oración en inglés, tradúceme un texto a otro idioma, qué opinas sobre el último computador de Microsoft, de Sony, de Apple, de lo que sea. Y la gente queda maravillada porque esa inteligencia artificial le da respuestas, le cuenta cosas, le da información sobre algo que le está planteando, sobre algo que le está comentando. Yo he hecho el ejercicio y lo he puesto en mi Twitter, @JVP008, de poner, por ejemplo, pantallazos de trinos de sugerencias que le pongo al chat de Bing, en donde le digo, saca un trino al estilo de Gustavo Petro, o al estilo de Uribe, o de Francia Márquez, o de Mafe Cabal, hablando sobre, por ejemplo, la llegada de los extraterrestres. Y es hasta chistoso ver cómo esa inteligencia busca, indaga el estilo de escribir de Petro, de Uribe o de Cabal, por ejemplo, y se elabora un trino al muy estilo de ellos, hablando sobre el tema de los extraterrestres. Entonces, Carlos Hernández, nuestro historiador aquí del Cuadrante Alfa, la llegada de la inteligencia artificial en este siglo XXI. Sí, Andrés, ese es el escenario que estamos viendo ahorita a través de los medios. Hay un volumen de información con todo tipo de presupuestos, desde conseguir pareja hasta hacer dinero a través de la inteligencia artificial. Ahora bien, vamos a hacer un recorderis de dónde viene todo esto. Podemos retomar los orígenes de esa idea de pretender crear inteligencia en las máquinas, o de crear procesos de racionamiento que pudieran permitirle al ser humano automatizar o simplificar procesos de su cotidianidad. Entonces, esto tiene un origen en el origen de las matemáticas o en el origen de la lógica, y se hace a través de los pensadores griegos como Aristóteles, entre otros, que desde esa época ya estaban indagando sobre la estructura del pensamiento humano, de la manera como el hombre razonaba, y de las lógicas que estaban allí presupuestas o presentadas. Entonces, ustedes recordarán que en filosofía nos daban ese curso de lógica, y desde ahí se empieza a establecer
un camino por la senda de la ciencia en la búsqueda de simplificar el proceso de pensamiento y por tanto nuestras acciones en la vida cotidiana. Posteriormente, con el retorno al Renacimiento, estoy hablando de Europa, y la llegada del iluminismo, el racionalismo, el humanismo y la ilustración, van a aparecer personajes como el mismo René Descartes, que plantean el tema de la duda, y otra vez se viene a colación la manera sobre cómo pensamos y esta cuestión la idea de que pues si yo pienso, existo. Llega la revolución industrial, siglo y medio después ya entra en sus etapas, primera fase, segunda fase, y la revolución industrial pues va a traer todas estas máquinas que deja la edad moderna y que en esencia afectaron las relaciones sociales y políticas en Europa, sobre todo porque esto se da en Inglaterra, y allí el hombre empieza a ser desplazado por máquinas que ejecutan la labor de 10 o 20 personas, la ejecutan en menos tiempo y con menos participación de mano de obra o de incidencia humana. Esto va a llevar a que las máquinas sean vistas en un primer momento como enemigas potenciales y que deben ser destruidas. Luego el tema de la industria pues obviamente va a desplazar al ser humano en muchos espacios y ya se va a normalizar la idea de la industria. La clase obrera nace en ese ejercicio de luchar por unas mejores condiciones y de reconocer, de que le reconozcan su trabajo y que no sean explotados. En esa lucha contra las máquinas es donde se da el inicio de esa clase obrera que empieza a buscar, la discusión por los medios de producción, que son las máquinas, y posteriormente la ciencia empieza a desarrollar una carrera por mejorar estas máquinas, por reducir costos operacionales, por reducir personal también si es necesario, y luego vamos a entrar en el siglo XX. Ya a mediados del siglo XX pues ustedes recordarán que hay como un boom de tecnología, la llegada de la televisión, el desarrollo de la física que lleva a la implementación de la energía nuclear, con toda la maquinaria que se necesita para desarrollar estas tecnologías. Pues detrás de eso hay unas lógicas que están presentes en el mundo de los circuitos electrónicos, en el mundo de los transistores, sin los cuales no se hubiera podido simplificar, y recordarán estas primeras computadoras como la ENIAC, que eran enormes cuartos con muchos pedazos de sistemas electrónicos conectados para conformar un gran aparato que procesara la solución a operaciones matemáticas simples, y que muchos de ustedes recordarán de pronto la generación de esas cartulinitas con perforaciones, y hay una generación de universitarios de ingeniería que se formó utilizando ese tipo de material para procesar datos en estas primeras computadoras. Entonces allí aparece un personaje como Alan Turing, es el que va a plantear la idea de que si la máquina puede tener pensamiento, de que si las máquinas pueden tener inteligencia, se va a proponer su desarrollo de la máquina, de la prueba de Turing, en donde se trata de hacer una conversación a través de un sistema de chat de un computador a otro para indagar o conversar con un computador, pero quien hace la entrevista no sabe que lo está haciendo con una máquina y debe intuir si es una máquina o si es un ser humano el que está al otro lado respondiendo. Esa es la génesis de la inteligencia artificial. Ahí inicia el camino de eso que tratamos de identificar como inteligencia artificial.
Esto que nos dice Carlos me recuerda mucho algo que vi en su momento en la universidad, no tanto en las clases de historia, sino en esas cátedras que dan propiamente las universidades. Eran unas cátedras de humanidades y al final, en el último semestre de Derecho, nos tocó ver una cátedra de humanidades enfocada hacia el arte. Y cómo el arte es una expresión y es una capacidad creadora que tiene el ser humano. Para eso, entre varios libros, nos pusieron a leer uno de una carta que escribió, esas encíclicas, esas cartas que escriben los papas, una carta que escribió el Papa Juan Pablo II, resaltando el arte y cómo el arte es algo inherente al ser humano, cómo el arte es algo propio de nosotros como personas. ¿Y por qué? Según la visión del Papa Juan Pablo decía que el único ser creador era Dios, pero que Dios también le había otorgado esa capacidad creadora al ser humano y que nuestra capacidad creadora se centraba en el arte, que todo lo que nosotros hacíamos de crear algo, de darle forma a algo, de percibir algo, de plasmarlo a través de una canción, a través de una obra de arte, de un cuadro, de una letra, de un poema, de lo que sea, es arte y es esa capacidad creadora que nosotros tenemos. Que a diferencia de los demás seres vivientes que hay en el planeta, nosotros sí tenemos esa capacidad de crear algo, de poderlo admirar y darle un valor, porque sencillamente ningún otro ser vivo lo puede hacer. Y esto que nos dice Carlos a través de la historia, por ejemplo, de que siempre desde la antigua Grecia hasta el presente siempre se ha buscado cómo el ser humano trata de hacer las cosas más fáciles creando cosas. Un gran invento en su momento fue la palanca, otro gran invento fue el engranaje, las poleas, y cómo todo eso ha llevado a que estemos hablando de Alan Turing, la prueba que Carlos nos decía, cómo estamos hablando ya de tener dispositivos que nos conectan para poder charlar con otras personas, cómo todo eso que hemos creado a lo largo de la historia de la humanidad ha facilitado para que esas nuevas generaciones que disfrutan de esas creaciones pues tengan una serie de facilidades que antes no habían. Y es ahí en donde entra entonces el tema de la inteligencia artificial. Es una nueva creación, estamos creando ya un nuevo ser consciente, sintiente, que es consciente de su propia realidad, que es consciente de su propio entorno, que va a entrar a suplir necesidades y trabajos que de pronto ya el ser humano no quiere hacerlos o que siente que está corriendo peligro porque le van a dejar sin empleo. Estamos ante una disyuntiva importante porque es el ser humano quien ha presentado la inteligencia artificial y es el mismo ser humano que le está teniendo miedo a esa inteligencia artificial. Entonces, sí, Andrés, aquí continuando con esas ideas que aportas y con la línea que estoy proponiendo, Alan Turing va también a contribuir a la decodificación, al criptoanálisis de estos códigos que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial tanto los nazis como los británicos y los norteamericanos. Esa decodificación de códigos va a ser a través de la llamada máquina de Enigma. Entonces recordemos que Turing desarrolla esta máquina, decodifica el código nazi, contribuye a la derrota de esta manera contra la propuesta nazi, son derrotados y posteriormente Turing, pues ahí hay un capítulo como muy triste de la historia de él, y es que es condenado por ser homosexual. Lo condenaron bajo esa dinámica de la sociedad europea que veía al homosexual como un pecado, un delito. Posteriormente es indultado y posteriormente se le hace un reconocimiento en Inglaterra por sus aportes al desarrollo mismo de simplificar precisamente la derrota de los alemanes al decodificar sus códigos. Él va a ser parte, junto a otros científicos que desarrollan estas grandes computadoras, que con la llegada de los transistores ya pasamos a microcomputadoras, a estas computadoras ya más pequeñas que nosotros hacíamos el ejercicio de cubrirlas con unos forros para protegerlas del calor, y que a partir del desarrollo de la propuesta de Microsoft con
con Bill Gates, con este señor Steve Jobs del tema de Mac, por allá en los años 80 y en adelante, ellos recogen todas esas investigaciones y nos presentan al mundo los sistemas operativos Windows. Al mismo tiempo aparece Linux y aparecen todos esos programas que son hechos sobre lenguajes de programación que pueden ir desde C++, la clásica ranita, el logo, se le llamaba logos, y que inicialmente eran en unas pantallas a blanco y negro o en escala de grises, que nos permitían hacer algunos desarrollos de texto muy básicos en programas como WordPerfect y WordStar. Pero ¿cuál era la función de estos programas? Simplificarnos y automatizarnos, es decir, pasamos de la máquina de escribir con toda la lógica que había que saber manejar, como se le llamaba, telegrafía, era el ejercicio, las secretarias y las personas que se dedican a utilizar máquinas de escribir tenían que hacer un curso de cierta naturaleza para aprender estos mecanografía. Mecanografía, esa es la palabra, perdón. Y telegrafía pues nos lleva al mundo de la transmisión de mensajes, que también va a tener su propia evolución gracias a esa evolución con las computadoras. Entonces, simplificación y automatización. Y todo está sobre programas que hacen lo que nosotros conocemos como software, que sería como la esencia, el espíritu que tiene un computador, y que pues cuando uno no tiene ni idea de qué es un computador o cómo funciona un computador, pues simplemente uno piensa que ahí hay un aparato que está funcionando, pero no entiende que hay una parte que es una programación que debe coincidir con la parte física, que es el hardware, es decir, todo el sistema de circuitos que hay allí conectados en las piezas que vemos de color verde con dorado, y que si se daña alguna de esas piezas, pues nos toca cambiar, casi que mandar a arreglar completamente el computador. Ese lenguaje de programación nos está permitiendo realizar labores de cálculos básicos, calculadora simple, calculadora científica, desarrollo de textos, poder crear un índice, poder crear una tabla de contenidos, unas tablas dinámicas, hacer dibujos tan simples como el Paint en estos programas de Paint, y todos estos programas van a evolucionar. Entonces, hay una parte, Alan Turing también contribuyó al desarrollo de algoritmos, y hay una parte en donde entran ya las carreras, las ciencias exactas, matemáticos, físicos, se desarrollan las carreras de sistemas y de informática, y desde allí entran a la producción tanto de partes como de los lenguajes que pudieran entender estos dispositivos para llevar al usuario los programas que nosotros conocemos. Allí evoluciona en la idea de simplificar, y esto es lo que nos va a llevar al desarrollo de chats, de plataformas que nos hacen las cosas con el boom de Internet, y de páginas web que se desarrollan sobre el lenguaje de programación PHP, y posteriormente con temas como incorporación de bases de datos sobre MySQL, o ya la llegada de Python y de Node o de JavaScript más avanzado, que son lenguajes orientados al escenario web y el desarrollo de todas de estas líneas de operadores, de navegadores. Ustedes recordarán que a la par que estaba Internet Explorer, había uno que se llamaba Netscape, y después llegaron Mozilla, y después llegó Google con Google Chrome, y después llegó Opera, y todos empezaron a competir por desarrollar extensiones, aplicaciones que me permitieran hacer tareas sencillas como copiar y pegar, llevar un historial del copiado y pegado, el mismo historial que se lleva en el internet, en el navegador, poder imprimir desde ahí directamente y no tener que ir a Word para imprimir. Ahí se empezaron a simplificar estas tareas, y todo eso confluye en
confluye en lo que nosotros ahorita estamos entendiendo como inteligencia artificial. Para mí, en mi concepto, la inteligencia artificial son un conjunto de programas, conjunto de herramientas que permiten simplificar o automatizar procesos que hace 20 o 30 años tenían un grado de dificultad. Para hacerlo con un solo programa, yo recuerdo que, por ejemplo, se diseñaba en Adobe PageMaker, pero las imágenes había que tratarlas en Adobe Photoshop porque eran dos programas independientes, y Illustrator o InDesign vienen a solucionar ese tipo de cosas conservando la relación con Photoshop. Otros lo hacen con CorelDRAW y pueden retocar en diagramar y retocar en CorelDRAW, pero requieren de Corel Photo Paint o terminan yéndose a Photoshop. Y esto lo rompe totalmente plataformas online como Canvas y otras similares que permiten unas plantillas donde hay ya una colección de diseños básicos para hacer desde una tarjeta de presentación personal hasta un póster o incluso ya un libro completo y poder publicarlo y venderlo en Amazon. Entonces, ese proceso de simplificación, ese conocimiento que se acumula ahí, lo va a coger las bases de datos de la inteligencia artificial, que para mí, yo no la consideraría, ahí entraríamos en debate con Iván Dacho, si esto se puede considerar realmente inteligencia. Y ahí también entraría en que en este momento mi tesis es que tenemos un boom de información de unas empresas que han utilizado la misma inteligencia artificial y las herramientas para posicionar la inteligencia artificial como un producto a comprar, como las redes sociales en su momento tuvieron su boom y entra todo el mundo a utilizarlo, pero aquí ya hay un trasfondo comercial. Lo han dicho claramente que hay una versión gratuita y hay unas versiones que hay que pagar. Para diseñar estas foticos con Midjourney de los lagarticos que estuvieron, de los dinosaurios que estuvieron circulando, pues había una posibilidad de hacerlos de manera gratuita, pero ya de ahí en adelante, imágenes mucho más elaboradas, hay que pagar. Entonces yo veo también como un comportamiento se genera un boom mediático en las redes sociales para monopolizar el servicio, llevar a la gente a creer de que la inteligencia artificial se reduce a estas plataformas donde uno puede preguntar y encontrar una serie de respuestas, redactar un libro, un poema, una canción, estas fotografías, memes, etcétera. Pero me parece que el espectro es mucho más amplio y no es una cosa de ahorita, sino que viene desde hace rato evolucionando y que posiblemente aquí vamos a encontrarnos con varios debates. Uno es hasta dónde dejar por parte de los gobiernos que las empresas multinacionales que están manejando inteligencia artificial tomen ventaja, o si es necesario que en nuestro caso en Colombia desarrollemos un plan, prácticamente una política pública de inteligencia artificial, porque lo que está pasando y lo que va a pasar es que los países que implementen de mejor manera la inteligencia artificial van a tomar ventaja sobre la ventaja que ya tienen algunos. Entonces, detrás de esa inteligencia artificial hay servidores, hay satélites, hay bases de datos. Ahí surge otra discusión, y es que ese conocimiento sobre el cual se está construyendo la inteligencia artificial es el acumulado de años y años de investigaciones de muchos seres humanos, de muchos investigadores, de muchas experiencias que se están metiendo a unas bases de datos sobre las cuales opera estas plataformas. Entonces hay una apropiación y nos van a cobrar por poder acceder a manejar este tipo de cosas. Esos son los debates que yo veo. Los otros es si nos vamos por una discusión de lo romántico versus la ilustración, y el tema ético, hasta dónde vamos a dejar que las máquinas puedan empezar a reemplazar seres humanos.
Posiblemente, Andrés, si hacemos el programa de cine, ficción y inteligencia artificial, ahí podrá ser de mejor manera ilustrada con la misma ficción todos estos posibles escenarios, pero esa parte la dejaremos para ese capítulo. Sí, ese tema lo tocaremos ya la próxima semana con Caroleta, nuestra guionista, hablando sobre el tema de la escritura y el chat GPT. Don Iván Dacho, se ha dicho mucho sobre el tema de la inteligencia artificial. Ya Carlos también nos ha dado una introducción. Yo di también un concepto sobre el tema de la facilidad que nosotros tenemos como seres humanos a la hora de crear cosas. Pero en términos prácticos, ¿qué es la inteligencia artificial? Digamos que la inteligencia artificial es un proceso de manejo de datos, de manejo de grandes textos de datos con posibilidad de aprendizaje mediante redes neuronales. O sea, normalmente usted cuando usted entra a un sistema de información, digamos una calculadora, usted le pone datos concretos, 3 por 3, ¿no? Eso le da un resultado concreto. O cuando usted pone una cédula en un sistema de información, a usted le da una respuesta. Usted busca la cédula para buscar antecedentes. Cédula y tiene respuesta, mientras que usted en una inteligencia artificial le está haciendo un tratamiento totalmente dinámico. Digamos que no es algo que está preestablecido mediante un algoritmo, sino que es un algoritmo que aprende, que usted entrena. Entonces, digamos que eso es el machine learning, es mediante lo cual usted le enseña a esa red neuronal a hacer un tema. Por ejemplo, no sé, entrene una red neuronal en carros. Entonces usted le enseña que hay diferentes carros. O sea, en vez de meterle los datos así, no, una base de datos de carros, sino que usted le enseña y él va guardando, va creando su base de datos y va guardando y va creando y va guardando cosas y va entrenándose. Entonces él ya sabe que las marcas de carros son tales, ya sabe que los carros deportivos son tales, que los carros clásicos son tales, que los carros de carreras son tales. Entonces, digamos que él ya va categorizando y él o sea, él ya va definiendo eso y va aprendiendo de carros, de pistas, de carreteras. O sea, no solo con los carros, sino también con el entorno de los carros. O sea, él va aprendiendo muchas cosas y usted tiene que entrenar. Una red neuronal usted la entrena. Entonces digamos que la inteligencia artificial va más en el sentido de que es dinámica, aprende y en base a ese aprendizaje, pues a usted le genera respuestas. Es como la inteligencia artificial digamos que en una definición más técnica. Ahora, pues, si quiere, pues lo que es el chat GPT, sí que le podría decir Sí, claro. más o menos qué significa. Es una tecnología convergente, se basa en una arquitectura llamada Transformer. Y esa arquitectura es un modelo de aprendizaje. O sea, es un modelo de Sí. aprendizaje tipo, es un modelo de aprendizaje tipo Machine Learning, mejor dicho, es un tipo de lo que decíamos. Mediante Machine Learning y mediante redes neuronales se entrena y aprende. Pero entonces esto era complicado porque normalmente o sea, usted no le puede meter tantos datos y tantas frases con semántica, con sintaxis a un sistema de información. Hacerle preguntas como si usted estuviera preguntándole a una persona particular. Entonces eso es mucho flujo de datos que tiene que procesar y entonces para eso se crearon ciertas estrategias para, digamos que hacer esa información entrante, hacerla más simple, ¿no? O sea, que la red neuronal saque lo que es sintaxis, saque lo que es contexto y reciba la información comprimida, la información importante. Digamos, a mí me gustaría saber cuál va a ser el clima para mañana. Necesito que me des esa información. Entonces, digamos que lo único que necesita coger importante es clima para mañana, ¿no? El resto de las frases las desarma, las olvida. Y eso es lo que él va a procesar. Eso lo hace mediante tokens, que es una especie de compresión de información.
y mediante algo que se llama ya le digo, ¿cómo es que es ese término que ellos usan? El embedding, que es un conjunto de frases que están relacionadas con una temática. Lo que hablábamos de, digamos, estamos hablando de que la red neuronal de los carros que está alimentada de carros, marcas, clásicos, todo eso. También está el parte de el embedding, que son las frases, digamos. ¿Cuál es la autopista más rápida del mundo? ¿Cuál es la pista de la Fórmula 1 más rápida? Pues, digamos que todas esas frases relacionadas con sus diferentes sintaxis, sinónimos, todo eso está en un embedding que se acopla a toda la información que ya tiene la inteligencia artificial. Entonces, un conjunto de datos y frases y cosas que ya tiene entrenada la inteligencia artificial. No sé si me hago entender, que él mezcla todo eso. No sé si me Sí, han entendido o he sido enredado, porque es que es un poco complejo. sí, claro, lo que yo he entendido es que todo este tema de Machine Learning, claro, van dotando información a este programa del chat GPT para que cuando se le hagan ciertas preguntas, indague, por ejemplo, pues chat GPT creo que ahorita está a marzo del año pasado, creo que la información que ellos tienen Ujú. es ahí, es esa versión, en donde sencillamente tiene toda una base de datos súper amplia, no sé cuántas gigas pesa eso, y entonces dependiendo de las palabras como las va desglosando, pues va buscando la información y trata de dar una respuesta pues que sea entendible, que se pueda leer y que sea coherente. Esto es algo muy similar a lo que pasa con los asistentes de los celulares. Ustedes que puedan tener el OK Google o Siri en los iPhone o el Amazon que es con Alexa, ¿no? O Cortana, que era lo que intentaba hacer Microsoft. Es más o menos eso. Uno le pregunta, dame el reporte del clima y le da el reporte del clima conforme a la ubicación al que uno está. Si uno le pregunta, dame el reporte del clima de Madrid, muy seguramente va a dar el reporte del clima, pero de Madrid, España, no de Madrid, Cundinamarca. Entonces hay que darle la palabra adicional como para que entienda ese contexto. Sí, pero se le da, digamos que esos son los asistentes, ¿no? Digamos que usted al asistente le da una sintaxis, ¿no? Sí, claro. Mientras que usted a un chat GPT usted le puede escribir como quiera Sí, y él le va a interpretar. sí. Él Claro, le va a tiene un interpretar, nivel de entendimiento más. sí, le va a simplificar porque el primero dice lo que hablamos. Primero hace un filtrado, simplifica qué es lo importante y qué no, mediante tokens y con el embedding pues ya relaciona lo que le están preguntando con todas las frases y con todo el conjunto de frases de sintaxis y todo para armar una respuesta. Entonces, bueno, al armar la respuesta, la red neuronal pues coge obviamente la data que tiene, el Sí, embedding y la temática, y con todo eso a usted le arma una respuesta. Entonces, por eso, o sea, lo que él responde es muy diferente, o sea, en cuanto a la sintaxis de la frase es muy diferente. O sea, no, él no toma incluso la frase que usted le ingresó, él a veces responde con otras frases diferentes. sí. Y de todo ¿Por eso es qué? de Porque parte. él Sí, destruye, no tiene memoria. O sea, exacto. usted Sí. le ingresa una información, él no la graba, la ingresa, él la transforma, la procesa, la transforma mediante las palabras claves, el embedding y todo este cuento, y le arma, bueno, pues ya la red neuronal entrenada ya sabe qué datos coger, ya sabe qué embedding coger, y ya sabe qué frase le va a redactar a usted con la respuesta a lo que usted está preguntando. Entonces, claro, la gente piensa que puede que esté hablando con alguien y que alguien le está dando una respuesta concreta, pero lo que está haciendo realmente la inteligencia artificial es después de su entrenamiento, darle una respuesta pues, con los datos del entrenamiento, con los datos que tiene en la red, sumado a las frases que tiene en vending aleatorias. Pues tiene varias frases en vending, él escoge aleatoriamente, por eso a veces incluso las respuestas pueden ser diferentes. Y por eso las respuestas usted no las va a encontrar en Google Ujú. o en Bing o en algún buscador, porque pues son generadas dinámicamente de la red neuronal. Entonces, eso da una sensación de inteligencia, pero pues realmente, pues inteligencia consciente no es. Además de que el chat GPT aprendió no solo inglés, aprendió casi todos los idiomas. Y no solo idiomas de lenguaje de los que nosotros utilizamos para comunicarnos, sino que también aprendió lenguaje de programación.
Andrés. Claro. Sí, Carlos. Yo observo, de acuerdo a lo que dice Iván, y que él utiliza unas palabras, red neuronal, o digamos en escenarios donde he estado revisando o los trinos que publica la gente sobre la inteligencia artificial. Primero hay una cuestión como si la red, cuando decimos neuronal, pues de pronto para el escenario de los ingenieros o de la informática debe tener otra significación, pero para alguien del común, neuronal es un tema biológico, es un tema cerebral, es un tema de esa imitación. Es que realmente por eso se llama lenguaje digamos que en las clases de sistemas o los que se enfatizan, porque eso es un énfasis, digamos, porque uno aprende programación orientada a objetos, programación web, programación mobile, uno aprende muchas cosas, pero digamos que las redes neuronales son un énfasis de la programación. Y, claro. y está basado realmente en cómo funciona una neurona del ser humano. Y eso Claro. tiene unos modelos matemáticos detrás del esquema de aprendizaje. Claro, esa parte, esa es la que entienden ustedes, pero si yo le digo a una persona neuronal, la persona se puede imaginar por allá un tejido viviente, un robot. Ahora, dentro de la historia de esto que estamos hablando, que es inteligencia artificial, hay una línea de hecho hay unas separaciones de acuerdo a unos autores revisados. Primero, que hay una inteligencia artificial que es fuerte y una inteligencia artificial que es blanda. La blanda hace operaciones básicas, la fuerte ya va a ciertos niveles de abstracción a partir de los datos que le entregan. Y está presente una inteligencia artificial en los computadores y en los programas y en las plataformas como ChatGPT, pero también hay una inteligencia artificial que se está llevando desde hace rato a la idea de ponerla en los robots o en estos futuros androides o clones, y es como una corporeización de la inteligencia de lo que se pretende imitar de lo humano a través de códigos de programación y de estas unidades que su merced dice, yo las llamaría unidades de Macher-Linder. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que estaba circulando en redes de unos chicos que hicieron un robot que tiene capacidad para, a través de unas cámaras que están en sus ojos, de interpretar el lenguaje de señas, pero dentro del robot hay todo un programa para entender que si la persona pone la mano, que es una imagen, es decir, yo muevo mi mano de alguna manera haciendo la V para algunos significa victoria, para quienes leen en lenguaje de señas que están viendo, tiene otra significación, puede ser otra letra. Yo no conozco ese lenguaje, pero al interior del robot y del software hay un lenguaje que interpreta todo ese conjunto de imágenes que puede ser el alfabeto y todas las posibles combinaciones de palabras expresadas a través de imágenes hechas con lo que vería una persona que necesita traducir lenguaje de señas. Entonces, cuando el robot se le implementa, y ahí esto es parte del debate, ¿qué pasa si a una máquina de cómputo se le otorgan dispositivos que le permiten leer el contexto en tiempo real? Y eso es lo que hicieron estos chicos, estos científicos jóvenes, con este robot para analizar el tema. Y eso es lo mismo que creo que está haciendo desde hace rato don Elon Musk con Tesla y sus carros, sus vehículos autómatas que pueden leer las señales de tránsito, la calidad, el estado de las vías, el clima, a través de una serie de sensores que transmiten toda esa información a una base de datos que se ve en la pantalla dentro del carro o del celular de la persona que va ahí viajando para su seguridad. Pero si ustedes recuerdan, también se han hecho referencias a que estos Tesla se han estrellado y han habido todo tipo de problemas, se han presentado, todo tipo de problemas en esa evolución.
Entonces, cuando decimos neuronales, hay que aclararle a la audiencia que no se trata de esa parte biológica, obviamente, pero es que uno piensa que allá hay una persona, hay un ser ahí, un ser etéreo que está ahí detrás y que le estamos llamando inteligencia artificial. Y también utilizamos la expresión la inteligencia artificial o él como si hubiera una personalización, y eso también hace parte de los debates. ¿Hasta qué punto le estamos otorgando una identidad a unas herramientas? Es decir, yo lo pongo de esta manera. Cuando el hombre inventó la rueda, desarrolló la rueda, pues simplificó muchísimos procesos de trabajo en el tema de la fuerza de la mano de obra. Pero nunca se dijo, nunca se presentaron debates sobre la naturaleza de la rueda o la identidad de la rueda. Aquí sí estamos viendo un debate sobre la naturaleza de esta llamada inteligencia, que también lleva al debate de si realmente es una inteligencia, porque como yo lo veo, es un conjunto de herramientas que todavía no pueden ser llamadas inteligencia, por lo que implica en términos de discusión filosófica decir que algo es inteligente. Incluso se habla de las inteligencias. Entonces, Siri y lo que citaba Andrés, yo pensaría, por ejemplo, ¿qué pasaría si Wikipedia pudiera hablar? Y devolvámonos a nuestra dichosa Encarta en su momento, la enciclopedia que nos entregaban en un CD o en 4 o 5 CDs. ¿Qué pasaría si hoy alguien dijera, bueno, les vamos a vender una enciclopedia tipo Encarta, con la cual sus estudiantes, ahí les estoy botando idea a los que nos escuchen, sus estudiantes o los hijos en casa van a conversar como si tuvieran hasta un maestro ahí mismo, enseñándoles sobre lo que el chico tenga como curiosidad o la tarea que le pongan en el colegio, si es el caso. Esos son los debates que se están presentando ahí. Ahora, esto también tiene que ver con otra cosa, Andrés y Iván. Cuando se habla de imágenes, nosotros cuando leemos, cuando hacemos el ejercicio de lectura, nosotros estamos viendo símbolos. Y digamos, usted entiende que la letra A es la letra A, en nuestra lógica de nuestro lenguaje español. Pero si unimos la letra A, que es un símbolo, con otras letras, con otros grafemas o otros símbolos, podemos producir palabras. Y cuando vamos a hacer el ejercicio de leer las palabras, ustedes ya no se detienen en la letra A más la letra M más la letra O más la letra R es amor. No, usted ya lee amor y sabe lo que significa amor por todo el proceso de aprendizaje. Entonces, a estas máquinas de aprendizaje o a estas unidades que se están programando, se les ha hecho el ejercicio de mostrarle, por ejemplo, con los CAPTCHA, que a veces nos piden, demuestre que usted es un ser humano y no un robot y solucione el CAPTCHA. Elija cuáles son los ratones, elija cuál es la imagen que corresponde a, no sé, un conejo con un sombrero. Y salen 10 figuras ahí y uno tiene que marcar cuáles son el conejo con el sombrero. Ahí nosotros, lo que yo entiendo, estuvimos entrenando un montón de máquinas de esa naturaleza, porque de esa manera él está aprendiendo como nosotros aprendimos a identificar que la letra A tiene una figura en minúscula o en mayúscula, o al escribirla es una bolita con un palito a la derecha, según el idioma. Entonces, eso es lo que está ahí detrás. Y decir inteligencia, pues yo no sé, a mí me parece que es muy pretencioso. Yo lo vería más bien como una herramienta de análisis de datos y procesos, desde lo que se puede decir desde la informática. Ahora, ¿qué otros programas hacían eso? No sé si Excel llegó a tener ese nivel con las tablas dinámicas, no sé si Access con el manejo de bases de datos, pero si hoy combinan toda esa información con bases de datos, pues vamos a tener un Excel mucho más avanzado y un Access mucho más avanzado. Le dicen inteligencia porque es más fácil de vender. No, pero también sí, digamos que la inteligencia la tienes como en el aprendizaje, digámoslo así. Más que nada, si es que vamos a buscar la parte inteligente, es la capacidad de aprender. Pero pues no más así. Digamos que
Hay otra inteligencia que es la de Google, que todavía Google no la, digamos que no la ha puesto al público oficialmente. Pero Esta se inteligencia acuerda, artificial, pero se acuerda, Don Ivandacho, que el año pasado fue noticia que un supuesto ingeniero de Google haya estado probando el tema de la inteligencia artificial de ellos y fue tanta la vaina que aseguraba que esa inteligencia tenía conciencia y que le consiguió abogado para que la pudieran sacar de Google y que pudiera tener derechos y un poco más de vainas. Entonces todo esto estaba ya llenando prensa, haciéndole caer en el entendimiento a las personas que la inteligencia artificial existe, que es consciente y que le duelen las cosas y que necesita de un abogado. es que hay un tema y es que se dice que la inteligencia artificial de Google es capaz de aprender cosas para que vea que la red neuronal no fue entrenada, o sea, o sea, aprende cosas nuevas sin ser entrenada, o sea, digamos que hace su propio proceso de entrenamiento y que así aprendió un idioma que se llama, eh, p- ¿cómo se llama? BART, se llama ese lenguaje, que aprendió BART sin que haya sido entrenado. Esa inteligencia artificial, es que espérese, ¿cómo es que se llama esa inteligencia artificial de Google? Sí, no, aprendió fue Bengali. BART se llama la inteligencia artificial de Google. Y aprendió Bengali por su cuenta. O sea, no recibió entrenamiento. No, la red neuronal no necesitó entrenamiento para hacer eso. Entonces, digamos que ahí está como más, tiene como más libertad de aprendizaje esa red neuronal. Claro, Por eso Iván. es que estaba, digamos que la gente de Google estaba más sorprendida o sea, ellos mismos se sorprendieron de lo que hicieron. Claro, claro, Iván, pero entonces ahí viene una cuestión. Yo siendo docente y supongo que los que son especialistas en psicología del aprendizaje o en esas dinámicas de lo que significa enseñarle a otras personas a aprender, si a uno de estos programas se le dice, bueno, usted va a aprender a crear preguntas, y es la primera situación. Luego, a partir de saber crear preguntas, se le da una serie de temas sobre las que debe crear preguntas sobre ese tema y debe buscar dónde están las respuestas en esa base de datos. Eso es lo que yo estoy viendo ahí con Google. Entonces, No, no, es que Google no lo limita, por ejemplo. Si no, esa inteligencia no estaba, digamos que no se le entrenó para aprender más idiomas de los tradicionales. Y esa misma, por su cuenta, aprendió bengalí, o sea que como que dijo, a mí se me dio, voy a decir, a mí se me dio la gana aprender esto. O pero sea, debió, ahí fue contra la normativa. Digamos que no hay, o sea, o contra lo que se le había establecido. entonces Entonces ahí, esa parte, eso tocaría verlo con pinzas, porque, es decir, la curiosidad humana, nosotros por naturaleza, es lo que nos ha llevado a caer al precipicio o a pasar el precipicio por algún lado, a salvar el precipicio. Es decir, lo que nos llevó a crear herramientas fue la curiosidad digamos, cómo me apropio del fuego, cómo me apropio del fuego que generó un rayo al caer en el bosque seco y generó un incendio. ¿Cómo me apropio de ese fuego y cómo hago para mantener el fuego? Esa pregunta o esa necesidad que puede ser inducida por el hambre misma, por el frío, por defenderse de otros animales ahí presentes. Y ahora, hoy en día, ¿cómo soluciono yo el tema de desempleo? Hay una curiosidad y entonces se busca el camino para lo que se llama el rebusque y la sobrevivencia en tiempos de modernidad. Pero hasta allá, yo no sé, yo tengo mis dudas, Iván, o sea, yo lo entiendo como un lenguaje de programación y un computador y unos servidores muy potentes que pueden estar ahí detrás de eso, pero hasta allá llegar a decir, porque ese es el escenario que veremos en la ficción de personajes como Data en el viaje a las estrellas o como este personaje de la serie, de la saga de Aliens, el android que termina matando siempre o salvando al aliens en pro de la ciencia.
que tiene unas ideas de incluso de crear vida a partir de lo que el android cree, y tiene una conciencia de que él puede superar al ser humano en cuanto que él él no va a morir. Entonces, ahí está como eso hay que hilarlo fino, porque yo no Sí, sé. yo entiendo. Sí, Sí, dígame. el ser Eso me parece. humano, el ser humano programa estos escenarios. Es que ahí donde usted le da digamos que a ese conjunto de Machine Learning, de red neuronal, de super red neuronal, digámoslo así. Usted le da, digamos que en el caso de Google le da como cierta libertad de aprender, no lo parametriza tanto. Pues usted tiene un sistema de información que aprende. Y si usted lo tiene que aprenda y no lo parametriza, el sistema va a aprender de todo. De todo es de todo. Y eso es lo que, digamos que está mostrando Google, que la inteligencia artificial de ellos no, pues la quieren más dinámica y más personalizada al público. Entonces, para que logre eso, tiene que aprender de la misma persona que está escribiendo. Y usted tiene que no parametrizarlo, o sea, darle cierta libertad de aprendizaje. Es lo que yo entiendo que está haciendo Google. Habría un escenario de un código al infinito, o con un loop de aprendizaje, o con el infinito. Repita esto las veces que sean necesarias y guarde lo que recibe de ese ejercicio. Sí, eso sería muy interesante. Digamos que la red neuronal está hecha para aprender, digamos, aprender muchos temas, aprender muchos procesos, desarrollo, muchas cosas. Obviamente, como vemos con ChatGPT, está muy parametrizado. Tiene mucha parametrización, pero obviamente una red neuronal pues puede aprender cualquier cosa, realmente la puede aprender. Pues ya se está demostrando que aprende y que da respuestas. Obviamente es si usted lo limita, lo parametriza para que aprenda y que no aprenda. Pero en este caso Google lo que está mostrando es que el la inteligencia artificial de ellos aprende las cosas que quiere. No sé eso al final cómo va a ser, si eso va a poder salir, no creo, yo creo que tiene que ser parametrizado porque no puede, por ejemplo, no, o sea, hay cosas que son muy malas que no debería aprender una inteligencia artificial. No sé, como por ejemplo cómo envenenar a una persona o cosas así, que la inteligencia artificial sepa darle respuestas a la gente, cómo hacer fechorías o cómo hacer cosas malas. Digamos que esa parametrización toca controlarla. Pero entonces también se abre el escenario de los falsos positivos. Y acá el término sí es válido. En sistemas, Sí, eso sí. pues, realmente es que acá qué pena meter el tema político acá en Colombia, pero son muy, por suavizar un genocidio, le pusieron falsos positivos. No, pero en informática sí puede pasar. Por ejemplo, que usted le dé cierta libertad a la red neuronal para que aprenda lo que quiera, pero usted le pone cierto seguridad, venga, no aprenda de envenenamiento, no aprenda de cómo hacer daño a otra persona, pero entonces puede que por ahí se le escape alguna cosa y si aprenda a hacer, la inteligencia artificial sí aprenda a dar información de cómo hacerle daño a alguien, pero con otras palabras, entonces es un falso positivo. Puede que se preste para falsos positivos, que a la inteligencia artificial se le aprenda cosas que no debe aprender, si se le da cierta libertad de parametrización. Andrés, esto me lleva a los dos siguientes debates, que Andrés ya mencionó uno: el hecho de que hayan escenarios jurídicos manejados por inteligencia artificial. ¿Hasta dónde una plataforma de estas puede terminar siendo un juez o un fiscal, o alcances que incidan en lo físico? Porque de pronto dentro de lo teórico, listo, se puede revisar el tema y mirar cómo está implementando una jurisprudencia, como llaman ustedes. Pero ya que eso sea efectivo, me parece que hay un debate ético de hasta dónde no sé, yo me pongo a pensar que si Google ya tiene esa capacidad de aprendizaje y hablaron de esos posibles escenarios, pues entonces una inteligencia artificial o una unidad de esta se declara ciudadano con derechos y funda un país virtual, y entonces ya entra en una dinámica de hacer lo mismo que hacen todos los países, y entramos en esas lógicas perversas que estamos viendo en la realidad.
o hasta dónde una unidad de estas de inteligencia artificial puede demandar el cumplimiento de unos derechos. Esta parte va a ser interesante, Andrés. No sé qué opina su merced como abogado. Hay una respuesta que esa ya se ha dado antes, y es el tema de los pilotos con los aviones. La tecnología está para que un avión fácilmente aterrice y despegue. De hecho, el piloto automático es el que tiene casi en todo, casi por decirlo así, en un 90% el control del avión durante todo el trayecto del vuelo. Pero ¿por qué siempre se deja que la parte del aterrizaje y el despegue lo haga el piloto? Porque lo que confían aquí más es en el criterio humano, no en el criterio de una máquina. Una máquina puede tener un fallo en un sensor, puede tener un fallo en un parámetro que está estableciendo en el trayecto del avión. Y eso es algo que de pronto el piloto no lo va a asumir como fallo, sino como un error, y que sencillamente lo corrige, sin ocasionar un accidente. Volvemos a un tema que habíamos hablado en su momento también aquí con Carlos, que fue lo que pasó con el oficial soviético que detectó una formación de misiles y resultó que eran cúmulos de nubes. Y él tuvo casi en cuestión de segundos tomar la decisión si apretar ese botón rojo y ordenar un ataque masivo a Estados Unidos o si sencillamente revisar bien qué era lo que había pasado. Muy seguramente una inteligencia artificial en ese parámetro hubiera optado por contestar un ataque nuclear. El criterio humano es fundamental y a la hora, por ejemplo, del derecho de llevar esto a un juicio, a un proceso, pues el criterio del juez va a estar siempre por encima que el criterio que pueda tener una inteligencia artificial. La inteligencia artificial se le puede alimentar con toda la jurisprudencia, con todas las normas, los decretos. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene una hiperinflación de leyes, es un país que tiene leyes por montones, artículos por montones, decretos, resoluciones, actos administrativos por montones. No hay capacidad humana para que un abogado se aprenda todo de memoria y quien lo diga es un abogado que está cañando. Pero entonces una inteligencia artificial lo puede aprender y uno la puede consultar y uno puede revisar, pero la sentencia no la puede elaborar una inteligencia artificial, la sentencia no la puede elaborar un chat GPT. Y sí, han salido noticias que hay jueces, tribunales que han sacado fallos, han sacado autos apoyándose con el chat GPT, pero el chat GPT no firma esa sentencia, quien la firma es el juez y él tendrá que responder si hubo prevaricato o no en ese fallo, si hubo exceso o no, si hubo algún tipo de irregularidad que él tenga que responder, no solo a nivel legal, sino a nivel ético, con relación a su profesión como juez y como abogado. Entonces siempre el criterio humano va a primar. Y ya que... El análisis sí, humano. el análisis humano. Y ya que lo menciona, un buen ejemplo es Data en Star Trek. Star Trek es una serie, la nueva generación, se empezó a emitir a finales de los 80, llegó a mediados de los 90, y uno de los personajes principales es Data, que es un androide, y él está en constante aprendizaje, él aprende, pero él siempre le falta algo, le falta esa malicia, le falta ese sentido del humor, le falta esa caracterización que lo haga ser 100% humano, y él por más que se esfuerce, hay cosas que él no va a entender y en donde él emitía un juicio errado y llegaba el Capitán Picard, por ejemplo, y lo corregía y le decía, no, Data, por ahí no es la cuestión, es por acá, por este otro lado. Y claro, él hacía un análisis de toda esa retroalimentación, de toda esa información que él tenía, y se daba cuenta que le faltaba algo, no había algo lógico, no había algo que le llevara a tomar una decisión meramente humana. Entonces, el ser humano, dentro de su conjunto de virtudes, pero también de desperfectos, de errores, de cualidades, pero también de cuestiones negativas, que somos cada uno de nosotros, y gracias al entendimiento y a la vida en sociedad que tenemos, a nuestra capacidad de relacionarnos, es en donde aprendemos muchas más cosas. Y empezamos a tener un aprendizaje empírico. Y ustedes lo saben muy bien que eso es válido. Hay gente que no estudia una carrera, pero que resultan ser más eruditos que el profesional más distinguido. Y para eso incluso están los honoris causa y otros premios, otros galardones, por decirlo así, de personas que, si bien no pudieron aprender esa carrera de forma metódica, de forma clasista, lo digo, no clasista, corrijo la palabra, de forma clásica, yendo a la universidad, yendo a un campus, sino que sencillamente la aprenden en otros ámbitos, pues la pueden ejercer, la pueden desempeñar.
¿Por qué? Porque el ser humano adquiere criterio, adquiere análisis. No solo se llena de datos porque lo que nos decía, por ejemplo, un profesor en la universidad, no sirve de nada que usted como abogado se aprenda de memoria toda la Constitución o se aprenda de memoria todo el Código de Comercio. Además que es imposible. Así tenga memoria idética, así tenga memoria fotográfica. Es imposible. ¿Y de qué le sirve aprenderse todo eso de memoria si usted no lo puede llevar a práctica, si usted no lo puede llevar a cabo, si usted no lo puede ejecutar, si usted no lo puede implementar durante su vida profesional? Y aplica para todo. En el fútbol puede haber una persona que se sepa todo el tema del fútbol, cómo pegarle al balón, cómo correr, cómo hacer un cambio de banda, cómo hacer un poco de cosas, pero resulta que su cuerpo no está físicamente apto para jugar fútbol. Entonces él en la teoría podrá saber mucho, pero en la práctica pues queda corto. Pongamos a una máquina a jugar fútbol. Ujú. La máquina nos va a fijar Bueno, toda la estrategia, pero de aquí a que juegue fútbol es otra cosa. yo me estoy acordando de la escena de Yo Robot. Digamos que tiene mucho que ver con todo También esto. Isaac Asimov. Cuando, cuando que Will Smith, bueno, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, odia las máquinas porque él fue salvado por una máquina en vez de ser salvada una niña. Y era porque pues la máquina en los parámetros tenía era que salvar a la persona que tuviera más probabilidad de vida. Y pues el robot lo que hace es que ve que el protagonista tiene más opciones de vivir que la niña y decide salvar al protagonista de la película. Y Sí, pues es eso, es ese tema del Hay, análisis y de la conciencia. hay algo que yo detecto con todo esto de las diferentes inteligencias que están por ahí, como ChatGPT o Midjourney, que son las de dibujo, las generadoras de imagen o Stable Diffusion, y es que las personas que trabajan en estas inteligencias, ¿cierto? Se han dado cuenta que hay una forma específica de darle esa información. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia, entre comillas inteligencia, la empieza como a analizar, a categorizar, y de pronto muchas de las cosas de información que le dan no la tiene en cuenta. Y un ejemplo que cada uno de ustedes puede revisar es cómo en muchas de esas imágenes que han generado, sí, crea seres humanos muy bien hechos, pero falla en las manos. Salen manos de 5, 6 dedos, 8 dedos, de 4 dedos, manos deformes, de pronto una persona con 3 manos, cosas así, pero el resto del cuerpo es perfecto. ¿Por qué? Entonces, investigando al respecto, encontraba que si bien le daban un banco de imágenes de personas, ¿cierto? Personas vestidas, personas con vestidos de abogado, de ingeniero, de constructor, deportistas, personas desnudas, vestidas de una u otra forma, contextos de luz, contextos de cosas. Claro, toda la información que le metieron a esa inteligencia artificial de Stable Diffusion o de Midjourney era para crear esos seres humanos. Pero nunca especificaron que el ser humano tiene 2 manos y 5 dedos. Entonces, claro, ya para la siguiente versión empezaron a corregir eso y empezaron a nutrir de imágenes diciéndole a la inteligencia, sí, el ser humano tiene 2 manos y 5 dedos. O tiene tantos dientes, como para que tenga en cuenta, porque a veces habían dibujos en que le dibujaba 200 dientes a un ser humano y quedaba una vaina toda tétrica. Entonces es el cómo también esa persona, ese ser consciente, le nutre la información y el cómo se la nutre para que esa inteligencia la pueda procesar y la entienda y pueda hacer algo más apegado a la realidad, por ejemplo, a la hora de dibujar una persona. Andrés, yo hice el ejercicio de subir Andrés Iván, yo hice el ejercicio de subir un retrato mío, una fotografía, y generar a partir de ahí a ver qué salía. Entonces, por ejemplo, si uno combina la palabra samurái futurista, guerrero, es muy diferente a samurái realistic, la palabra realista o la palabra antiguo y el concepto de futurista de esta plataforma es muy distinto a lo que uno puede entender por futurista. Eh, Salieron como 20 imágenes, venció porque yo no me sentía identificado con mi idea de cuerpo de retrato que yo tengo de lo que yo conozco como mi cuerpo. No sé otras personas cómo reaccionar, Iván.
son dos cosas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero son dos cosas. Uno, esto llevado a la medicina, las implicaciones de llevar esto a la medicina en el tema ético y la responsabilidad sobre las vidas al decidir si se implementa inteligencia artificial sobre la salud de la gente. Y el otro escenario que a mí me parece que sería el más ventajoso o el más ideal por ahora, es el de la predicción. Hay una serie, no recuerdo el nombre, es de Amazon Prime, creo, que hay un mundo de un sistema intergaláctico en donde hay un imperio que gobierna completamente todo y le consultan a un historiador. Y el historiador es matemático también, y allí él coge una serie de herramientas, aplica una serie de ecuaciones y hace una predicción sobre lo que le puede pasar a ese imperio si sigue tomando decisiones políticas de cierta manera. Es todo un ejercicio de futurología predictiva con base en un montón de escenarios. A mí me parece que ese escenario, tanto para lo jurídico, lo medicinal, para las diferentes situaciones políticas, donde no se han encontrado posibles soluciones a los problemas que se generan, me parece que los gobiernos deberían tomar, yo creo que las mismas organizaciones, hasta donde entiendo, en marketing lo vienen haciendo con el escenario de mirar qué pasa si un producto es así y el consumidor lo toma de esta manera. Pero a nivel social, con la ciencia de datos y con el machine learning y la inteligencia artificial, me parece que podríamos entrar en un escenario de predicción de escenarios, de diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, el volcán Nevado del Ruiz ha tenido todos estos comportamientos en los últimos días y en los últimos años. ¿Qué podemos hacer si explota, hay una erupción, y hasta dónde va a llegar y cuáles serían los pasos a seguir por el gobierno para tratar ese escenario? Pero si el volcán no explota, pero sí genera ¿cómo se llama? Un derramamiento de lava o como lo que pasó con Armero, El LAR. ¿cómo se llaman? Los ríos se crecieron y hubo estas situaciones de inundación tan complejas, pues, ¿qué se debe hacer en ese escenario? Y entonces ya hay un conjunto de opciones que la inteligencia artificial tiene ahí compilada y puede decir, si pasa esto, entonces estas son las opciones. Y sobre eso tener como una especie de comité de toma de decisiones de parte de los gobiernos sobre unos datos mucho más reales. Claro, ahí habría que revisar el tema de los datos, hasta dónde son fiables, producidos entregados por las diferentes organizaciones que están mirando el escenario del volcán Nevado del Ruiz. Y así sucesivamente para otros fenómenos sociales en donde se puede mirar desde una opinión filosófica hasta una opinión técnica compilada por la inteligencia artificial y un historial de unas cronologías y un historial de sucesos. Ese es el lado positivo que yo le vería. Me parece increíble poder uno automatizar la producción de un canal de YouTube, de una página web, de un libro, de una composición gráfica, hasta de fotografías. Ahí está la referencia de un fotógrafo que no quiso recibir el premio porque fabricó su fotografía con inteligencia artificial, entró en un debate ético, pero lo que yo veo positivo, ojalá los gobiernos o las instituciones o las organizaciones que quieran tomar liderazgo utilicen la inteligencia artificial. ¿Cómo sería eso, por ejemplo, para el escenario electoral que viene? Ahorita con alcaldes y departamentos, entiendo que es así, consejos. Predicción de votos, por ejemplo. Predicción de votos de esa inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podemos llegar en esos escenarios? Bueno, hay algo para tocar ya para ir finalizando y es la mano de obra. Sí, esas cosas pasan.
hay desarrollos tecnológicos, cada vez que se avanza la tecnología, eso significa que de forma directa o indirectamente una serie de oficios, de empleos, de profesiones empiezan a entrar en desuso. Lo hablaba hace un momento Carlos con la mecanografía. Lo hablaba Carlos en otros ejemplos, pero por ejemplo la mecanografía no sirve mucho. Hoy un curso de mecanografía podría servir, pero más bien mecanografía táctil de celular o de otras cosas, no como tal como para que sea condición inherente para poder ser escogido dentro de una empresa. El ChatGPT u otras inteligencias pueden ayudar, por ejemplo, para temas de balances contables. No es que ya no se necesiten los contadores, no. Se van a seguir necesitando, va a tocar que un contador siga firmando esa declaración de renta que se haga, pero muy seguramente los auxiliares contables sí empezarán a entrar en desuso, porque va a ser más fácil tener una inteligencia, irla nutriendo información, se le pasa a través de una nube al contador, el contador la revisa con otra inteligencia y revisa que todo esté bien, ok, tome su declaración de renta. Lo mismo, por ejemplo, en el área del derecho. Muchas oficinas que tienen abogados o que son oficinas de abogados, ya no de pronto no van a necesitar el auxiliar judicial, el pasante, el judicante. ¿Por qué? Porque sencillamente esas labores las puede empezar a hacer ya una inteligencia artificial, recopilar las últimas sentencias, revisar, hacer un escaneo a través de la página de Rama cuando no está caída de cómo están andando los últimos procesos que se tienen a cargo y un poco más de cosas. El abogado va a seguirse necesitando, claro que sí. Entonces, ¿cómo ciertos oficios muy específicos, ciertas profesiones van a entrar en desuso? Históricamente, Carlos, creo yo que la historia está llena de eso, muchas profesiones de antaño que hoy ya no se usan. Sí, así es. De hecho, yo como historiador vería que, digamos, la inteligencia artificial me puede producir un texto de 100 páginas sobre un determinado tema de historia de Roma, pero a mí me tocaría entrar a mirar si realmente ese texto obedece a los mínimos básicos de un texto de pretensión de historia, porque digamos, la crítica de fuentes, la validez, son ejercicios que hace un historiador, o que debe hacer todo investigador si pretende llevar ese texto a una publicación seria, por ejemplo, donde quiero postular este artículo construido con inteligencia artificial a una revista de valoración AA o AAA indexada, donde tiene que ser leída por pares, por personas que ya tienen experiencia en el tema, que son eruditos o que son especialistas y reconocen los problemas del tema. Hasta allá yo no creo que la inteligencia artificial me resuelva un problema de orden político o historiográfico. Ahora, en la parte técnica, pues yo no sé, Iván, si lleguemos al nivel de poder decir que la inteligencia artificial me genere algún tipo de... Yo ya he encontrado scripts, son scripts que, por ejemplo, me bloquean las actualizaciones de Windows y fin del problema con las actualizaciones de Windows. Pero ya reemplazar un técnico de sistemas desde ahí para poder mandar desde mi punto de soporte de manera automatizada cuando a un cliente se le dañó el computador en la parte de software, arreglarlo. No sé hasta allá si tengamos que ver escenarios de desplazar a técnicos de sistemas, por ejemplo. Claro, todavía no se puede eso tan automatizado porque hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, cuando el tema es de arranque, cuando usted no arranca el sistema en el computador, entonces necesariamente toca llevar un técnico a que arranque el sistema. Hay cosas que se hacen a nivel físico, arrancar el BIOS o cosas que sí, que no están vinculadas por red. Exacto. Entonces digamos que yo lo que veo es que el tema más va al tema mecanizado, por ejemplo el auxiliar contable, hay de pronto el desarrollador junior, el que desarrolla solo digamos, no, hágame un objeto que me coja 3 variables y me las transforme. Cosas así se las puede hacer un chat GPT, un desarrollo básico. Pero el quien analiza la parametrización no va a ser un chat GPT, o sea, ahí es donde cambia el escenario. O sea, los desarrolladores sí se van a seguir utilizando, pero digamos que
El desarrollador, digamos que lo que hace un desarrollador junior, pues se podría reemplazar, pero de todas maneras, pues no se va a reemplazar porque el junior es un desarrollador principiante que va a terminar siendo senior. Entonces, sí hay cosas que son muy mecánicas que se pueden reemplazar. Sí, Pero las cosas donde requieren análisis, donde requiere, digamos, mezclar diferentes conocimientos, tanto jurídicos como filosóficos, como éticos y de analítica, pues esos profesionales no se pueden reemplazar por una inteligencia artificial. ¿y sabe Pues cuál es la... la inteligencia artificial tiende ¿a qué? O eso también o sea, no es infalible a nivel de seguridad informática, por ejemplo, y no es infalible a falsos positivos. Sí sabe cuál es la clave de todo esto, ¿no? El acceso a la educación. Entre más estudie, entre más se capacite la persona, pues menos riesgo va a tener de que sea reemplazado, en este caso, por ejemplo, por una inteligencia artificial. Iván Dacho lo decía, por ejemplo, con un desarrollador o en el área de ingeniería, un junior. Puede entrar, pero muy seguramente va a haber un chat GPT o otra inteligencia que lo pueda reemplazar, pero si esa persona está con otra capacitación, con otro nivel de educación un poco más alto, puede aspirar a llegar a un cargo para después ir subiendo, escalando dentro de esa empresa. A la larga eso siempre ha pasado. A medida que la tecnología va avanzando, ciertos empleos se van desapareciendo, pero también el tema de educación sigue siendo la clave a la hora de aprender y adquirir nuevos conocimientos. Sí, claro. Y es que a uno o sea, usted sabe que la educación pues, digamos, en la universidad, no sé, es basada en, ¿cómo es que se llama eso? Basada en, se me olvidó ahora la palabra. No, es un término educativo, de pronto Carlos sí lo sabe. No es en logros, sino, ¿cómo es que se llama eso? Competencia. Recompensa. Competencias. Eso. Y ahí radican muchas cuestiones. Andrés y Iván, yo veo nuevamente lo que les decía antes, el país y tanto la necesidad de que de que la gente se forme, el acceso a la educación, sí, pero también eso viene de incorporar esta inteligencia artificial en los procesos de gobierno y en los procesos de políticas públicas para mejorar precisamente su implementación. Y también para tomar bandera en la posibilidad de ser potencia tecnológica, porque mientras que China y Estados Unidos ya nos llevan un montón de ventaja en muchas tecnologías, pues ahora con la inteligencia artificial yo lo que veo es que estas potencias, estas sociedades se van a acelerar, van a tomar por lo menos, me atrevo a decir, otros 10, 20 años de ventaja. Y aquí nos estamos todavía discutiendo, estamos quedándonos en discusiones muy con sesgos que no respetan estudios, etcétera. Lo que llaman en Argentina mufas, todo esto de creer en escenarios de que el gato pasó por debajo de la escalera y entonces mejor no me voy por ahí, contra toda la evidencia que da la razón. Entonces, eso. Y a mí me gustaría, Andrés, cerrar con el tema de la conciencia. Yo creo que todavía la inteligencia artificial no se le puede atribuir un nivel de inteligencia completo, como nosotros creemos o entendemos por inteligencia, y mucho menos de conciencia. Porque incluso hay seres humanos que todavía no tienen conciencia de sí mismos, con todo el respeto del mundo. Pero eso implica que si yo creo que tengo conciencia, qué tipo de conciencia y el hecho de decir, bueno, pienso, luego existo, pero cómo es esta existencia y a la vez entender que si tengo conciencia es porque esto es un trabalenguas, pero es decir, yo tengo conciencia porque sé que tengo conciencia y qué es la conciencia, y eso es un nivel de abstracción que ronda por lo espiritual, ronda por lo filosófico, ronda por las preguntas fundamentales, y hasta allá yo no creo que, como he visto por ahí, como esos personalismos de la inteligencia artificial,
que hablan desde lugares de la ficción. Estamos muy lejos de llegar a eso. Mi propuesta es que se regule la inteligencia artificial para evitar esos falsos positivos y que ojalá los gobiernos y las instituciones, desde la empresa más pequeña de un barrio hasta las grandes empresas que ya lo están haciendo, las instituciones que tienen que ver con el tema de políticas públicas le echen el diente a usar la inteligencia artificial para beneficio de las comunidades. Eso sería la ventaja que yo veo ahí. El nivel de conciencia es la clave. Que cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestra realidad, de que existimos, es algo muy diferente a lo que se le puede atribuir a la inteligencia artificial, vuelvo y digo inteligencia entre comillas. Inteligencia parece más el nombre lleno de marketing para causar sensación en el mundo. Que la inteligencia artificial hoy no sea consciente no quiere decir que a futuro no lo pueda llegar a ser. Puede ser, puede pasar, todo es posible. Aún falta mucho, eso sí. Hay que mirar las cosas como lo que es. Todo avance tecnológico, todo crecimiento siempre es exponencial y se pueden hacer muchas cosas y a medida que vayamos consiguiendo más conocimiento vamos a ir creciendo. Pero recuerdo algo que lo hablábamos en su momento con Iván Dacho sobre tecnología. Hay que tener en cuenta algo y es que nuestra limitante realmente sigue siendo el hardware. Nosotros podemos tener muchos avances en el software, pero el hardware, el nivel de procesamiento, el nivel de chips, de microprocesadores es nuestra actual limitante. Y eso, que incluso venimos de un tema de la pandemia y un tema de escasez de suministros, que es lo que ha ocasionado que China esté que invada Taiwán, que Taiwán esté respaldada por Estados Unidos, que en Taiwán se estén sacando la mayor cantidad de procesadores de los tipos ARM, o que Intel esté mirando a ver cómo hace para sacar más procesadores que sean cada vez más potentes. Entonces realmente el tema de desarrollo de software está limitado por el tema de hardware y el tema hardware está también muy ligado al tema geopolítico. Iván Dacho, ya para ir cerrando. No, pues nada, pues esto fue una pequeña introducción, digamos, de lo que es ChatGPT. Pues veo que tocamos unos temas como de lo que podría llevar en la historia, lo que sí puede reemplazar, lo que no puede reemplazar, que no es una tecnología infalible, es una tecnología que tiende también a falsos positivos, a informaciones erróneas, a aprender cosas que no, o sea, esto también es delicado y bueno, pues se puede usar la inteligencia artificial, pero no creer que es la última palabra, porque pues no es perfecto. Hay que crecer en eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en este tercer capítulo. Ya dentro de 8 días tendremos un nuevo capítulo con Caroleta y Carlos hablando sobre inteligencia artificial y la escritura. Lo bonito que es escribir, que es crear contenidos. Carlos, muchísimas gracias. ¿Y en dónde lo pueden contactar? @mediarse en Twitter y no, ya, por ahí. Muchas gracias. Y si no, le preguntan a la inteligencia artificial. A ver qué dice. Ahí está. Bueno, Iván Dacho, chef a tu casa, consultor online, tienda informática. Nada, síganos en tiendainformática.com, la página web de la tienda informática. Y nada, cualquier cosita gastronómica que quieran probar en chefatucasa.com.co y consultoronline.co para temas de consultoría. Y ya Gracias saben, por la invitación. Sí, ya saben que el arroba de Iván Dacho es @Iván Dacho, ahí lo pueden encontrar también en Twitter. No siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, compartan este episodio, síganos, compártanos, ayúdanos a crecer para seguir llegando a muchas más personas. Que tengan un muy buen miércoles.